Así cada deidad aparece con cada función, con su misión. Entonces, por ejemplo, aquí aparece lo que se llama Runakama, que sería nuestros primer padre, y gracias a él nosotros lo sabíamos original, el Runakama. Claro, ahí está también Pachacama, ahí está Igataqsiviracocha. Allanchu imaynallan kay punchapi sukhapi sumaqta napaykamuyki qankunata wayqipanaykuna especialmente kay Pumakanchi qanchisuyo llaqtanchispi umalliqkunata paykunata chaymanta llapan warmi qarita llapan runa masinchikkunata waynakunata sipaskunata irqikunata machu papitanchikkunata kuraq mamitanchikkunata ima llapa llak'ichista napaykamuykiku tukuy sunquykuwan. Hinallataq kaypi kashan wayqinchis Inca Tito Kusnipa Kuntur payqa nuqaq yachaqiraqmi karan nuqataqmi yachasmurani chay pacha llank'asharani kay yachay wasi Simón Bolívar anchaypi chaypi wayqipanaykuna kay wayqinchis Inca Tito Kusnipa Kuntur pay sumaqta kamarin qillqaykunata iskay patarakunata kashan historia de los Qanchis 1 y 2 anchi sutichasqata chaymi kay iskay p'unchi iskay chunka isquniq p'unchi kay killahamuqta chay p'unchi riqsirisunchis llapan llaqta masinchikkunaman hinallataq llaqta umalliqninchikkuna paykunamanpas chaynaqa wayqipanaykuna chaymi kay sukhapi kay p'uncha sukhanpi sumat qankuna napaykuykiku chaymi kunan ña chay patara ña lluqsimunña chaymi riqsirichikunqa riqsirichunchis llapan llaqta masinchikkunaman llapan kay llaqta masinchikpi runakunaman wayqipanaykuna chayqa chaynatan rimarirayku ñaqa tawata kuraqña chaymi namantapas kay qanchis ñawpaq machulanchikkunaq imaynatan kawsaranku imaynan riquriranku kaypi anchaykunamantawan wayqipanaykuna sumaqta kunan rimariwasunchis kay rimapayrasunchis sumaqta kay napaykuyta qankunapaq kay qallari kay patara qallaritawan rimapaymasunchis kay wayqinchis Inca Tito Kusnipa Kuntur chaynaqa wayqi qantaña uyarimusunkiku llapan llaqtamasinchikkuna kay Pumakanchi ñawpaq machulanchikkuna qanchisuyo anchaymanta wayqipanaykuna hinallataq llapan tiqsimuyuntinpaq kay patara lluqsirinqa tiqsimuyuntin llapa llata yacharinankupaq wayqichay chaynaqa qanmaña saqsayki rimaykuyta wayqiy. Añay yachachiq hamawt'a tukuymuna nuqaqa añanchakuyki kay willka simika rimarisqaykimanta tupasqanchimanta kay llank'asqanchimanta ñawninchimanta llaqtanchisman willarisunchis kay patarakuna qillqakusqanmanta chayqa tukuymuna añanchayki tukuy sunquywan aqchay taytanchikkunaq munaynin mamanchikkunaq munayninwan hinallataq wayqichaykuna panachaykuna napaykamuykichis llapallaykichista tukuy munay ñawpa machulanchikkunaq pharpanwan marq'ayninwan makinwan quri makinwan illa makinwan paylanchikkunaq qullqi pulliranwan mantuninwan istukuyninwan tukuy munay llapallaykichista qanchis suyu llaqtata qulla suyu llaqtata tawantin suyu llaqtata llapan machulanchikkunaq sutinpi. Bueno, pues iniciando un poquito sobre el libro sagrado de los Qanchis, que trata pues, ¿no?, de la epopeya, de la vida y la forma de vida, o todos aquellos logros, hechos, acontecimientos que se han suscitado en el pasado, y lo que nuestros abuelos han vivido su vida, ¿no? Los abuelos Qanchis serían nuestros directos abuelos, porque nosotros somos directos descendientes de los abuelos Qanchis. Para poder narrar un poquito, tendríamos que retroceder al pasado, al principio. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el origen de nosotros y cuál es el origen
de nuestros abuelos Kanchis. Entonces allí es donde el libro de los Kanchis plantea sobre el origen solar del ser runa. Plantea el origen estelar o el origen cósmico natural del ser runa. Por ende, nuestros abuelos Kanchis se encuentran en esa línea de tiempo donde ellos se originan en nuestros propios territorios, desde el Collasuyo. Pero ¿cómo comienza antes de esto? Antes, podemos decir, yendo más allá de la materia, más allá de este mundo físico, más allá de este planeta Tierra, en el principio había lo que existía siempre lo que se llama Pacha, que denominamos tiempo, espacio, dimensión, vacío, de existencia de toda forma de materia, energía, pensamiento, conciencia, ser o no ser. En el principio todavía no existe ningún ser, ninguna energía, ningún cuerpo, no existe nada. Así que no podemos hablar ni de dioses, ni de espíritus, ni de seres, no podemos hablar todavía, porque ellos necesitan al Pacha para vivir. En este tiempo nace lo que se llama, según el código ancestral de los abuelos, se llama Pacha Pacarina. Pacha Pacarina y Nuna Pacarina. ¿Qué quiere decir esto? Pacha Pacarina, de donde nace, se origina nuestro mundo. Es la fuente de donde nacen, se originan mundos y dimensiones. Al mismo tiempo, Nuna Pacarina, donde es fuente y origen del ser cósmico o del ser espiritual, antes de tener este cuerpo. Entonces, después de eso, nuestros abuelos nos cuentan de que en tiempos pasados, que ya no recordamos, ya no contamos porque pasaron millones y millones de años que antes que se forme o antes de la fundación del planeta Tierra, de nuestro Sol, de nuestro Padre Sol, seres especiales fueron destinados a diferentes direcciones. Uno al Kunti suyo, al Anti suyo, al Kolla suyo, al Chinchay suyo, y dentro de estos suyos habían otros suyos a nivel cósmico. No estamos hablando todavía porque no existe todavía la Tierra en este momento. Cuando se destina, y hay otros prenaciones que ya están destinados, que van a existir en el futuro, que se llama la nación Kanchi. Que la Kanchi suyo es una dimensión, un espacio, un territorio cósmico, podemos llamarlo espiritual o cósmico, que ya existía en una proforma, o preforma podemos decir, o predimensión. Entonces, tantos seres espirituales sin cuerpo, con cuerpo, comienzan a tomar o tener o construir el cuerpo que se parece a nosotros. Luego, pues existen en estado de Nuna, y todavía no hay tierra, ni sol, ni este cuerpo todavía. Entonces, nuestro padre, madre, que reconocemos Pachataita y Pachamama. Pachamama, madre cósmica, madre suprema de todos los universos, padre de todos los universos. Estos primeros padres, porque son los primeros padres, ordenan a otros padres, que se llama, por ejemplo, aquí aparece interesante, aparecen nuevos padres, madres. Aparece el Illapunchao, que algunos lo conocieron como, a los abuelos lo conocieron como Apupunchao. Aparece Illatexehuiracocha. Aparece nuestros padres Pachacamaj. Aparece también lo que se llama el Pachacamaj, es, por ejemplo, el quien funda, origina todos los mundos, dimensiones que todos los seres habitan. Así cada deidad aparece con cada función, con su misión. Entonces, por ejemplo, aquí aparece lo que se llama Runakama, que sería nuestros primer padre. Gracias a él nosotros nos habíamos originado, el Runakama. Claro, ahí está también Pachacama, ahí está Illataxehuiracocha. Entonces, cuando nuestros primeros padres, Pachataita y Pachamama, ordenan, se reúnen en el Jahuapacha, en una parte del Pacha, y ordenan que este mundo debe ser fundado. Para ello tiene que haber venido todavía nuestro Inti Pacha, Inti Ayllu Pacha, Inti Pacha, porque Inti Taita nace de él, Inti Illapacha, Illapacarina. De ahí
Inti Aylupacha, Intipacha, y Intipacha se encuentra, se funda el planeta Tierra. Con movimientos según la ley que los abuelos conocen, la ley de Kamai. El Kamai, Pacha Kamai, que donde se origina se crea un nuevo mundo, una nueva dimensión, que es nuestro Kaypacha, nuestro Teximuyupacha Pacha. En este Teximuyupacha Pacha los 4 elementos se movían, se ordenaban, se sincronizaban y apenas terminaban de tranquilizarse, entraban en armonía, en orden y para generar lo que se llama el Kausai. El Kausai para las plantas, para las flores, para las semillas, para nosotros, para todo. Entonces, ahí es, después de esa reunión que tuvieron los padres, que se llama Kamai Tupai Kamai, así se llama, porque según esa orden, nuestros padres llegan acá y fundan, así como nosotros creamos, moldeamos piedra, ¿no es cierto? Tallamos madera, hombrecitos, animalitos, ¿no es cierto? Podemos hacer de tierra, ¿no? O podemos hacer, por ejemplo, de tierra, o de piedrita podemos moldear, podemos dar una forma, ¿no? Y así, los primeros padres, se llama, este padre que le dio forma a los cuerpos, se llama Rumikamaj. El Rumikamaj había originado diferentes tipos de piedras y había comenzado a dar forma, como nuestro padre Rumikamaj había visto que ya existían seres espirituales en otra forma, seres nunas, entonces da igualito en este mundo, cuando viene da forma. Ellos crean formas, moldean formas, cuerpos de animales del Okupacha, del Kaypacha, del Hanajpacha, del Jawapacha, de las 4 dimensiones, dan cuerpos, formas. Y hacen uno de tierra, también hacen de madera, de palo. Dice que también hicieron de metales, de oro. Entonces, cuando ellos dan forma a estos cuerpos, y nosotros éramos aquellos cuerpos que se parecen a nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo que se parecía al padre Iyatex-Viracocha, y nuestro cuerpo está el Amaro, el Puma, el Kuntor y el Runa, está en nuestro cuerpo. Entonces, incorporado esa forma, la cuarta esencia, la quinta esencia estaba constituida acá, solamente era materia. Una vez que forman, moldean el cuerpo, dejan en las cuevas, lo que llamamos pacarinas. O sea, las cuevas, las cavernas, ¿no?, que podemos llamar, y ahí colocan, por ejemplo, esto puede ser una caverna. Entonces le dicen, cuando yo vuelva, vas a comenzar a hablar, vas a comenzar a caminar, vas a comenzar a dar voces, vas a comenzar a aprender cosas. Y le dejan en las cavernas, en los huequitos. Bueno, nuestros padres, algunos dejan en los árboles, algunos cuerpos dejan en las montañas, algunos cuerpos en los ríos, algunos cuerpos debajo de la tierra, entierran, algunos cuerpos dejan en las montañas, algunos cuerpos en las cuevas. Y algunos cuerpos, dice, lo dejan arriba, dependiendo. Esos son los, dejan, ¿no?, para que tú vas a volar de acá. A los que dejaron al Kaypacha, dijeron, ustedes para que comiencen a caminar. Y los de abajo de la tierra dijeron, ustedes para que comiencen a suchuy, ¿no?, suscuy. ¿No? Van a comenzar a arrastrarse, ¿no?, a caminar por debajo de la tierra. Entonces se fueron. Pero dejaron hechos de tierra, de piedra, de madera y de oro. ¿Qué pasa? Dice, habían 4 tipos de tierra, 4 tipos de madera, 4 tipos de piedra y 4 tipos de metal, de oro. O sea, estamos hablando de diferentes tipos. Ellos se van de viaje, después de miles de años vuelven acá al Kaypacha, al Teximuyupacha Pacha. Para regresar al Teximuyupacha Pacha tienen que desafiar todavía leyes, dimensiones, poderes, fuerzas, ¿no? Porque no podemos pasar facilito nosotros a Hanajpacha, por ejemplo. No podemos, por ejemplo, vivir debajo del Okupacha a Jawapacha, no es facilito. Incluso subir a una montaña es difícil. Entonces, pasar más allá ya es otra dimensión, ya otro plano existencial. Pero estos padres tienen que traspasar esas etapas, esos caminos donde se aplican diferentes leyes. Todos ellos conocen eso. Llegan a otra vez, vuelven a nuestra dimensión. Cuando volvieron, ellos tenían que volver solo al día siguiente. Para ellos es un día, pero para nosotros había pasado miles de años. Entonces cuando ellos volvieron, acá había pasado ya miles de años. Entonces cuando ellos vuelven, es como que hoy día nos vamos y volvemos nosotros mañana. Entonces ha cambiado todo acá.
¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo en otro diferente periodo de tiempo, ellos viven en otro diferente periodo de tiempo. Resulta que cuando ellos volvieron, cuando nuestros padres volvieron, cuando nuestros padres madres llegaron, recorrieron todo el Tejsimuyo Pacha, todo el planeta, y comenzaron a buscar donde habían dejado los cuerpos, que habían moldeado con su mano. Aquellos que han hecho de pie tierra, han buscado, dice que solo han encontrado, no hay pampa, plano, en algunos casos han encontrado como pequeños montículos de tierra, así como montículos de tierra nomás. Y dijeron, acá hemos dejado el cuerpo. Entonces ha perecido con la lluvia, con el viento, con el sol, se ha desmoronado y ha perecido. De nuevo van, ahora tenemos que buscar de madera lo que hemos dejado. Van a la madera, ya no había desaparecido. Solamente había dos posibilidades. Ha desaparecido, se ha convertido en tierra o alguien se lo ha llevado. Pero no había nadie acá. No existía nadie en este mundo. Nadie antes que nosotros, antes que alguien, los primeros padres que vivían, nadie existía. Ni animales, ni seres. No había nada. Nadie podía llevar. Tampoco no había otros padres que podían, porque son los únicos padres que tenemos. Entonces, ellos dicen, investigan, observan, ven, las tocan, y no. La madera ha perecido también, ha cambiado de forma. Significa que tierra y madera han perecido, no han mantenido su forma, han cambiado y se han destruido o han perecido su forma. Ahora tenemos que ir por la piedra y el oro y los metales, dijeron. Entonces resulta que van a las piedras, como los de Tiahuanaco, ¿no? Van en las cuevas, las piedras que habían dejado, estaba casi intacto el cuerpo. Y estaba un poco de polvo, había crecido plantas, charamoscas y otros animales habían hecho, que diga, no había animales todavía, sino que habían crecido muchas cosas ahí. Y dijeron, entonces, piedra, la forma de piedra del cuerpo permanece, es más tiempo. Esta es la materia del cual tenemos que hacer el cuerpo del ser humano, el hombre. Entonces también van, igualito reconocen, buscan el de oro y metales. Esos oro y metales habían permanecido en forma intacta, solo habían cambiado de color, pero no habían cambiado de forma. De piedra solo había tenido pequeños cambios. Entonces, ¿qué dicen? Así va a ser entonces de oro para aquellos seres solares que tienen cuerpo de energía, cuerpo solar. Solamente para seres especiales, que no pueden habitar acá, sino en otra dimensión. También pueden tener acceso a este mundo. Y después dicen, la piedra será transformado, la piedra, este cuerpo de forma de runa que es piedra, de piedra, entonces esto hablará, esto pensará, esto se moverá, esto saltará, esto brincará, y esto gritará, y esto se comenzará a andar así. Entonces la piedra pues no hablaba, no se movía en esta como la piedra, ¿no? Entonces, cuando vuelven a las cuevas, a los lugares, igual los animales que estaban pajaritos arriba, en forma de pájaros que estaban colocados a las alturas, debajo de la tierra, y los seres que se parecían a nosotros y a los animales de cuatro patas, igual a toditos ellos comienzan a hacer una ceremonia. Hay otra larga historia de eso, pero solo vamos a enfocarnos en la parte del origen de los Qanchis, de donde nosotros procedemos, de donde los Qanchis proceden. Entonces dicen los padres, vamos a realizar la ceremonia de Kausachi, Runa Kausachi, así se llama la ceremonia. Entonces se van a la cueva donde habían dejado, en esa cueva hacen la ceremonia, se reúnen nuestros padres, nuestras madres, toditos, unos le dan el causa y sama, unos mueven los pies, otros le introducen su yachay, su muna. Entonces se van introduciendo lo que llamamos nosotros el kamajen, el ánima, lo que llamamos el kalpa, el causa. Estas cosas hacen una ceremonia como en un altar que nosotros tenemos en nuestra cultura. Por ejemplo, tenemos, ¿no?, lo que se llama los encaichos, las encas, las illas, lo que se llama las cuyas, ¿no es cierto? Y tenemos en nuestro altar en una bachalita. Nuestros padres hacen la ceremonia con estos cuerpos, en esa forma. Y cuando los padres le llaman por su nombre, no responden todavía. Después el otro se mueve, pero dice, se cae. O sea, es como el cuerpo comienza, dice, a reaccionar como de un niño, comenzando a moverse así. Hasta hoy en día todavía nosotros, la prueba de la evidencia de esto, nosotros podemos ver, por ejemplo, en Chavín de Huántar, se encuentra
las cabezas clavas, los cuerpos, ¿no? En Tiahuanaco también se encuentran las cabezas clavas, al mismo tiempo cuerpos tallados de piedra, ¿no es cierto? Esto en Tiahuanaco es una evidencia, porque por ahí está nuestro origen. Acá en el territorio de los Canchis podemos ver, por ejemplo, en Tambomayo, en las alturas, en las cordilleras de los Canchis, podemos encontrar montañas con formas de hombres. Entonces, o sea, en otras palabras, según el origen de los abuelos, lo que cuentan, el origen de los Canchis, por eso dice Canchi Pacarina, porque su origen se encuentra en todo este territorio de Pumacanchi, en toda la nación Canchi, en su territorio. Y ahí, pero dice que vinieron, incluso, se contactaron con los abuelos de Collasuyo todavía. En esas pacarinas, ahorita nosotros evidentemente podemos encontrar esas pacarinas. Esas cuevas existen en nuestro territorio. Está, por ejemplo, ¿no?, por Quilhuacocha, está por Ocururococha, está por Tamomachay, está por la laguna de Pumacanchi, en diferentes lugares está en nuestro territorio. Entonces, de ahí es por eso que los abuelos decían, no sé si recordarán, creo que hasta los crónicos reconocen que los abuelos decían que nuestro origen es la pacarina, por ejemplo, Tampomachay. Los Machay, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que ahí estuvieron durante miles de años, y de ahí con esa ceremonia de los padres comenzaron a andar, y ese es el origen de los Collas y los Canchis, los abuelos Canchis, así se origina. Entonces, pues, nuestros abuelos, desde allí comienza la generación, la genealogía. Los primeros, según nuestros abuelos, los primeros hombres fueron los abuelos Canchis, el primer madre, que la pareja que tuvieron 7 hijos. 7 hijos tuvieron. Entonces, los 7 hijos, según los incas, por ejemplo, son 4, ¿no es cierto? 4 hermanas y 4 hermanos. Pero en caso de los Canchis, aparecen 7 hermanos, clarito aparece. No puedo aseverar, confirmar si habían 7 mujeres, pero de varones sí estoy seguro. Pero habían 7 parejas, ¿ya?, que con ellos habían iniciado. Y incluso el padre había enviado a los siete hermanos con sus parejas, y de nuevo se reúnen en diferentes lugares. Ellos se reúnen. Uno de sus puntos de encuentro son nuestros pucares, por ejemplo en Wilcajari. Allí así comienzan a vivir poco a poco de una familia, comienza en nuestro territorio Canchi suyo, todo este territorio de los Canchis, porque de ahí poco a poco se extiende, se van viajando así, van aprendiendo. Viajaban de aquí a acá, y ellos eran hombres bastante fuertes, avanzados eran, ¿no? Los Canchis vivían muchos años. Cuenta la historia de los abuelos que un año solar es como 1000 años. Dice que estos hombres piedra, que somos nosotros, los abuelos Canchis, somos hombres de piedra, porque no somos de madera, dice, como hay en otras culturas que hacen sus orígenes, hay de maderas, hay de tierra, ¿no es cierto? Pero en nuestro caso es de piedra y de oro. Entonces dice que este cuerpo, cuando una vez comienza a tener causa y vida, va a llegar a vivir mínimo 1000 años. O sea, un milenio. Un milenio. O sea, nosotros estamos hechos para vivir mínimamente 1000 años. Los abuelos lo vivieron. Pero de ahí, porque teníamos capacidades pues superdotadas, supernaturales, sobrenaturales, teníamos capacidades que iban más allá. Podíamos vivir varios días sin comer, sin dormir, podíamos tener la fuerza de 7 hombres, 10 hombres, así era nuestra capacidad. Podíamos volar, muchas cosas. Claro. Una preguntita antes de continuar. Pero hoy en día solamente, en el mejor de los casos, desde luego todo ha cambiado. Hoy en día una persona no llega ni a los 80 años. Ya. Por ejemplo, sí, tiene mucha razón, porque después de los abuelos Canchis, por ejemplo, los abuelos incas nos narran que los primeros abuelos incas llegaron a vivir 1000 años. ¿Y sabes por qué dicen hijos del sol? ¿Por qué? Porque el sol, para el sol un día es para nosotros 1000 años. Un día, 1000 años. Eso significa que vivir un día para el sol, el hijo vive un día, que significa 1000 años. ¿Ya? Entonces, después los siguientes abuelos incas, tenemos información de los abuelos incas que vivieron 700, 500, 400, 300 años. Fue bajando. Pero ¿qué quiere decir eso? De que, aunque los abuelos incas no han bajado mucho, pero los runas sí. Los runas. Significa que
Y hace cuenta que del abuelo Pachacuti, por ejemplo, a los 300 años, a los 300 y 400 años seguía teniendo hijos. Algo increíble. ¿Y qué quiere decir eso? Que después de que los abuelos incas dejan este plano extenso, este cuerpo, ha seguido bajando más. Entonces, ¿qué quiere decir? Que eran 300 años, 200 años, y hasta hace poco la gente tenía la esperanza de vida solo 100 años. Ahorita creo que según los estudios que han hecho en este tiempo moderno, esperanza de vida solo 80, 70 años. ¿No? O sea, inclusive 65 años. Ya ve, está bajando. ¿Qué quiere decir eso? Estamos acercándonos a un tiempo de Pachacuti, un tiempo de cambio, transformación de era, de extensión. Ajá. Después, hermano Inca Tito Josimba Cóntor, una preguntita le quería formular, de repente para continuar, ¿no? ¿En cuánto tiempo se ha escrito estos dos libros, que se denomina La historia de los Canchis 1 y 2? ¿Cuánto tiempo se ha escrito? Y yo me acuerdo que creo que hace 4 años aproximadamente nos encontramos. Yo le di alguna información acerca del Canchimacho, también le alcancé unas fotografías, no sé si se acuerda todavía. Y bueno, lo cual también está en el libro que se va a presentarse el próximo 29 de junio. ¿Y qué dificultades ha encontrado durante ese tiempo que usted ha estado escribiendo estos libros? ¿Y qué es lo que más, digamos, lo que más difícil ha sido para escribir estos dos libros? Bueno, por ejemplo, el libro estaba escrito, terminado. La historia comienza cuando un hermano del exterior viene, un discípulo, un estudiante, viene a buscarme y le contaba estas historias, algunas de estas historias. Entonces se admiraba. Entonces me decía, wow, esto no existe. ¿Por qué no pones cómo se llama? Porque él ha visto, tenía mis notas, mi cuaderno, tengo mi cuaderno de notas, uno se ha perdido, pero tengo unos 2 todavía, y ahí estaban todas mis notas escritas de todas las peregrinaciones que yo ya había hecho. Y el hermano me dice, ¿por qué no esto lo conviertes en libro? Lo pasas a computadora, todas tus notas, y es un libro, me dice. Me ha abierto los ojos. Entonces, puede ser cierto, algo puede quedar para el pueblo. Entonces, eso todavía sucedió en los años 2000. Pero el libro ya fue terminado en el año 2014, estaba terminado. O sea, inicié la escritura del libro el año 2010, 2011, 12, 13, 14, 15. Porque esos años viajamos con un equipo de investigación que se llama Yachas, donde estaba el hermano Percy, Alire, con ellos. Entonces, en ese periodo el libro estaba escrito. Entonces, las informaciones que he recopilado han sido, por ejemplo, cuando yo viajaba a las montañas, a los lugares de los abuelos Canchis, porque los abuelos Canchis tienen construcciones, tienen templos, tienen casas donde han vivido. Yo viajaba pues a diferentes lugares, Apus, Pucaras, diferentes espacios donde habían construido los abuelos. Y ahí es donde yo he hecho mediciones, he hecho cálculos, he observado, he investigado, he estado de día, he estado de noche. Entonces, ahí venían el mensaje de los abuelos Canchis. Y hasta tal punto que un día cuando me fui allá a Apu Wilcajari, donde está el círculo, el altar, en ese espacio, ahí recibí un mensaje donde contiene el libro, esa información. Vi a los abuelos totalmente en tiempos pasados como estaban. Entonces, todas esas cosas en mi vida comenzó a cambiar drásticamente cuando yo comencé a investigar a los abuelos Canchis. Entonces ahí justo me llegó cuando yo estaba haciendo investigaciones, estudios, y también comunicarme con los abuelos Canchis, ¿no? Es porque hay una forma de nosotros nos podemos comunicar con nuestros abuelos, con nuestros ancestros que han muerto. Podemos conversar, podemos comunicarnos. Claro, es un camino para lograr eso. Estaba entrando a eso. Entonces ahí mi vida totalmente cambió y me dediqué completamente a eso. Entonces es por eso que en eso compartía con un amigo y me llegó unos tratados de la universidad, unas revistas que habían escrito, porque no existe información de los Canchis ni libros, no existe, no hay. Hay más información de los incas, de los collas. Entonces ese hermano me dijo, sabes, yo te voy a conseguir para que puedas incluir en tu libro, pero encontré y habían bonitas y poca información, también una parte bien bonita también, del abuelo Inca Tito Cosnipa, habían de los Canchis, y también me comentaba que los cronistas habían escrito también tiempos pasados, ¿no? Pero ahí existe poca información, sí hay información, pero también está en el libro, ¿no? Entonces
Más que todo, pues a mí me contó mi papá, mi abuelo, mi abuelito, mis abuelitos, por ejemplo, que todavía estuvieron vivos, yo los he conocido ellos, y como he crecido acá, esto era pues el diálogo, la conversación de todos los días, ¿no? Claro. Y ahí es donde he venido escuchando por la vía oral, toda la información de los abuelos. Y hay cosas como Denás contaba del principio de los mundos, por ejemplo, eso no contaba. Eso ya he accedido cuando yo con mi maestro me encontré. Entonces, así se ha recopilado esa información. Entonces, pues yo le he tenido que copiar a computadora, alguien lo ha revisado y en 2014 cerré el libro. Y bueno, pues no tenía tiempo, responsabilidad familiar, lo dejé. Después no lo volví a ver hasta hace poco. Y justo cuando con ustedes nos encontramos hace 4 años, un poquito más, 5 años creo que fue, justo esos años, de nuevo, vienen unos mensajes, vienen sueños, que los abuelos canches comienzan a aparecerme en mis sueños, comienzan a darme mensajes. Entonces yo dije, ¿por qué está pasando esto? Entonces, automáticamente yo entendí que lo tienes guardado, esa información que has escrito. Tengo que hacer algo con esto. Es cuando le dije a usted, no puedes, conversamos, entonces puedes incorporar una parte de la información. Y sí, así, claro. Entonces usted escribió, entonces así juntamos en una parte, eso está en la segunda parte del libro. Y así es como pues se ha reescrito, ahora último, ha sido revisado, usted mismo lo ha revisado también, el hermano Wamanwari lo ha revisado también el libro. Entonces, ahora pues ahorita estos meses, recién hemos puesto mano para poder finalizar, porque en 2014 hubiera sido publicado, hace años todavía, hace 9 años. Pero recién ahora pues, porque lo hemos dejado todo, así estaba, ¿no?, botado. Claro, hermano Inca Tito José Contor, yo entiendo de que ha sido un trabajo, digamos, de varios años, ¿no? De muchos años, creo que algo de 13 años, calculo aproximadamente. Y creo yo, sin temor a equivocarme, lo cual yo le felicito, ¿no?, en nombre de todos los pomacanchinos, que queremos saber. Antes nomás, por ejemplo, nos encontramos con un paisano que es el señor, el profesor jubilado Juan Aiki. Él decía, ¿no?, pucha, qué interesante cuando le comenté, ¿no?, sobre sus libros, y decía, ¿no?, que él quería comprar, adquirir dichos libros para conocer un poco más, cerciorarnos acerca de nuestro pasado histórico, de nuestras raíces, de nuestros antepasados, de nuestros ancestros, que han sido los canches, ¿no? Entonces, por lo cual yo le felicito en esta oportunidad, esta tarde que estamos acá, en este lugar de Callao, Pucara. Por lo cual yo le felicito a usted particularmente por esa su inquietud, por esa su preocupación, por esa su abnegación, su sacrificio. Yo sé que usted ha pasado por muchas dificultades durante todo ese tiempo, ¿no?, recopilando la información, consultando otras fuentes de información, entre otras. Por lo cual yo le quiero felicitar, y estoy seguro que el día 29 de junio, que se avecina el próximo mes, que también es el día donde se hace la escenificación no simbólica del Canchimacho, entonces ese día va a ser en la tarde la presentación oficial del libro, tal como el día de ayer habíamos hablado con el señor alcalde. Ellos están gustosos de apoyarnos, entonces yo creo que es un éxito, por lo cual yo le quiero felicitar por esa su preocupación de que un pumacanchino, ¿no?, que en el caso mío, por ejemplo, usted ha sido mi alumno, estudiante cuando estuve trabajando en Simón Bolívar hace años atrás, ¿no? Entonces, por lo cual me siento muy orgulloso, muy contento, para felicitarle a usted por este gran logro, por esta gran contribución hacia el conocimiento de nuestros antepasados, de nuestra historia de acá, de la cultura de los canches. Y pues muchas gracias, ¿no? Ha habido, cuando usted decía, ¿no?, por ejemplo, ha habido varias noches que me he pasado sin dormir. Ha habido varios días abandonados, por ejemplo, mis hijos, mi familia. Ha habido varios, hasta mi mamá se ha sacrificado, incluso mi mamá Toribia, cocinándome comida, trayéndome matecito. Y en la noche venía, por ejemplo, cuando estaba en la calle de Pomacanchi, ¿qué haces, hijo? Porque la luz estaba prendido. Y decía a las 12 de la noche, ¿qué haces, hijo? A estas horas duerme. Y mi mamá le decía, mamita, estoy trabajando, mamá. Así nomás le decía. Cuando le decía que estoy trabajando, mi mamá contento. Cuando decía estaba en otra cosa, entonces ¿en qué estaría mi hijo, no? Entonces sí le hacía saber a mi mamita. Pero sí ha sido una dedicación, una entrega, ha requerido tiempo, sacrificio.
de diferentes formas, de diferentes aspectos de la vida, para lograr este proyecto, ¿no?, del libro de los Kanchis. Nunca antes se había escrito en su amplitud. Entonces el libro Kanchi pues trata ahora de, por ejemplo, trata desde el origen cósmico de los Kanchis hasta nuestros días como es el pueblo Pumacanchi, por ejemplo. En el libro pues trata, por ejemplo, sobre, como evidencia de ese estudio, de ese información que existe acerca de nuestra cultura, de nuestro pasado, de nuestros abuelos Kanchis, ahí se encuentra, por ejemplo, las pinturas rupestres. Yo he visitado todas las... Como evidencias. Como evidencia. No se puede negar. Ahí están. Ahí están las evidencias. Son evidencias materiales. Que ahora mismo, si cualquiera que vaya, nos podemos llevar a esos lugares y nos mostramos. Aquí está. Incluso yo tengo una foto también, incluso de acá de la laguna de... Sí, de Canchanura. Ojoruro-Cocha, ahí en la rincón hay un roquedal. Ahí también pintura rupestre. Entonces, hace tiempito que tomé esas fotos. Como yo también soy docente de ciencias sociales, entonces también necesitaba para poder mostrar a mis estudiantes, así, ¿no? Y entonces yo creo que un poquito más explicarías para nuestros paisanos, para todos los lectores, que hay siempre, ¿no? Hay muchas personas, al menos docentes de ciencias, del área de ciencias sociales. Estoy seguro que va a ser para ellos una herramienta, este libro va a ser una herramienta muy favorable para que puedan enseñar a sus estudiantes, a sus alumnos, así como también para los estudiantes también va a significar también una herramienta donde se puede consultar, ¿no? Inclusive existen como no solamente información nomás, sino también hay fotografías, ilustraciones. Entonces yo creo que por lo cual nuevamente lo vuelvo a felicitar y estoy seguro de que usted todavía tiene mucho más todavía por la juventud que usted tiene. Todavía tiene mucho más para poder contribuir, aportar al desarrollo de nuestro distrito Pumacanchi, especialmente en el aspecto histórico, en el aspecto antropológico. Sí, justamente, pues dentro del libro, por ejemplo, ¿por qué se ha dividido en 2 tomos o en dos libros? Porque uno solo era mucho, incluso tenía que dividirse en 3, porque hay mucha información. Porque uno está suficiente, pues saber de Canchimacho es suficiente, ¿no? Y eso no es todo. Saber de nuestra abuela en Catetocosi, eso es suficiente, eso no es todo. Estamos hablando de una cultura, estamos hablando de una nación. Estamos hablando de una civilización avanzada, no estamos hablando de cualquier cosita, no estamos hablando. Muchos podrían ignorar que los Kanchis fueron solo una tribu, fue una grande cultura. En ese nivel. Entonces, como evidencia de todo ello, por ejemplo, del origen de los Kanchis, ahí están las pinturas rupestres, las formaciones pétreas que se encuentran de los cuerpos y cada cueva o cada machay donde hemos visitado, he tomado fotos y las fotos, por ejemplo, de las pinturas rupestres están en el libro. No solo están las imágenes, sino están descritas quiénes son esos seres que han visitado a los abuelos Kanchis. Porque no solamente están los auquénidos, los camélidos, los yayamitos, no solamente esos están pintados. Los queneros, no, los músicos, no solamente ellos, sino están pintados otros seres que tienen otras formas de cuerpo, están pintados. Y hay etapas de periodos de pinturas que se catalogan, tiempos pasados, ¿no? Y otros tiempos en época de los abuelos, antes de los incas, y en época y después de los incas. Y hay sobrepuestas de pinturas, por ejemplo, hay de colores. Superposición de pinturas, ¿no? Así se llama, ¿no? En esta superposición de pinturas, por ejemplo, ahí están colores rojos un poco oscuros, ahí están los blancos y están los rojos, por ejemplo. Y ahí en algunos casos hay otros colores extras, como blancos variados y rojos variados, como los verdes. Entonces, hay seres míticos, hay seres cósmicos, hay seres solares, hay seres multidimensionales que están pintados, plasmados allí. También está pintado la realidad de este Pacha y del Hanaf Pacha. O sea, son evidencias de que ellos dejan escrito, pintado, su cosmovisión, su conocimiento, su sabiduría, su realidad vivencial, dejan escrito en los abuelos Kanchis. Eso es una evidencia, así como hay en otras culturas, por ejemplo, como el caso del Piquimachay,
¿no? Del hombre guitarrero, ¿no? Claro. Esos De datan los primitivos pobladores. Antiguos, ¿no? Entonces ellos pintaban. Y entonces los abuelos dejaban, ya en el libro pues poca información eso está, porque si nosotros desciframos, ¿cuántos libros saldría de ahí? Porque hay que descifrar cada forma, dimensión, función, de dónde viene, qué códigos, a qué ley corresponde, con qué dimensión está, con qué seres, de qué camino viene, qué mensaje. Son muchas cosas, pero en el libro está pues solo como para conocer que sí hay esa evidencia de la presencia de los abuelos canchis, porque ninguna otra cultura ha estado aquí. ¿Quién podría decir que estaban los huaris o quiénes no estuvieron acá? Entonces podríamos aceptar que de los collas pasaron a este lado, sí. Tuvieron eso. Una influencia. Del lado de Pucará, después está Chunkara, ¿no? De territorios donde de los aymaras. De los aymaras, donde se hablaba el jácaro, el puquina, donde se hablaba el aymara, pero también el uru, la antigua lengua. Después, que ahora ya no existe. Pero después la lengua se modifica en el tiempo. Uru chipaya se hablaba. Después de uru chipaya, aymara, ahí nace la aymara y quechua. Pero el quechua y el aymara guardan toda esa información de sus lenguas. Significa que nosotros estamos directamente conectados con Collasuyo. Eso es nuestro origen también, junto con los abuelos canchis. Entonces, pues, ahí habla, pues, en el libro, habla del orden, qué orden tenían los abuelos ancestros en el pueblo, en la nación, en qué orden vivían, sus leyes. Ahí se encuentran sus jerarquías de los hombres que guiaron al pueblo. Ahí está también, pues, por ejemplo, habla de los bastones. También el libro habla qué significa la palabra canchi. Si no pregunta qué es canchi para ti, va a decir canchi macho o cultura canchi, no es suficiente. Pero hay más. ¿Qué significa? ¿Es una ley canchi o es una tras de ese código que está guardado? Entonces, por ejemplo, uno de ellos está canchis, quiere decir el número 7. No canchis quiere decir nosotros. Hay una filosofía de vida tras de esto. Entonces, de todos esos temas también reconocen nuestros apos, montañas de los canchis, ¿no? Por ejemplo, Pumacanchi está rodeado por 7 apos. Claro. 7 apos. 7 pucaras. 7 pucaras. Porque el canchis, ¿no? Cultura canchis, 7 pucaras. Está conectado pues con la naturaleza. En cosas como eso, y habla pues del canchimacho, como sus andanzas, su historia, de dónde viene, cuál es su origen del canchimacho, cómo fue su vida, qué cosas hizo. Habla del abuelo Inca Tito Cosnipa, de antiguos, del Inca Tito Cosnipa, de sus papás, de sus abuelos, todavía habla un poco. Una genealogía, digamos. Genealogía más o menos, hasta el abuelo. Y de ahí pues todavía, después de los canchis, después de los abuelos canchis, los abuelos incas, cuando ya llegan a los españoles, incluso todavía hablan que el canchimacho estaba presente, ¿no? Entonces, hay una larga historia del canchimacho, por ejemplo, no solamente del pasado, sino también hace poco vieron. Entonces, un canchimacho tendría que haber vivido más de 100 años, estaría bien si es que había vivido, pero si nosotros contamos hace miles de años atrás, entonces no hay un solo canchimacho, por ejemplo. Ese tema es un punto. Entonces ahí habla, profundiza, amplia toda esa información. Por supuesto que algunos de ellos están bien sustentados y explicados desde la forma ancestral de nuestros abuelos, no sin infiltración de información. Así está, mi querido hermano, paisano, profesor Hamauta. Pues hay muchas cosas más, ¿no?, para develar que habla el libro de los canchis. Claro, muy bien, por lo cual nuevamente me cabe felicitarle a usted por esta gran contribución a la cultura de nuestros antepasados, a nuestra historia de nuestros antepasados. Yo creo que es algo inédito, nunca nadie ha escrito con esa profundidad, por lo que yo he revisado solamente la segunda parte, porque la primera parte no he tenido la oportunidad de revisarlo. Yo creo que es una gran contribución, un gran aporte, como lo vuelvo a repetir, para el conocimiento de nuestro pasado histórico, de esa gran civilización, de esa gran cultura llamado los canchis. Entonces yo creo que hasta esa parte creo que a mi modo de ver, si no me equivoco, sería la introducción, esta presentación aquí, esta tarde del día de hoy, que estamos acá, el día de hoy, martes 23 de mayo del 2023, ya casi a un mes, ya estamos cerca a un mes de la presentación oficial de estos dos libros, que va a ser en el Salón Consistorial de nuestra Municipalidad del Pumacanchi. Yo creo que para lo cual también invitamos a todos los paisanos, a todos los profesores,
a todos los amigos, paisanos, para que ese día estén presentes y nos honren pues, con su presencia en ese lanzamiento oficial de estos 2 libros muy importantes para el conocimiento de nuestro pasado histórico. Añay, toque son toque munay. Remay con machilan sunaman.